La educación es el elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad, un país, una familia, una iglesia. Pero esta educación debe ser sistemática y espontánea y debe de ir sincronizada en 4 aspectos en que se desarrolla el ser humano. Si la educación no camina sincronizadamente, no le podemos llamar una educación integral, sino una educación media. Para que una persona se sienta totalmente realizada, debe de desarrollarse con madurez y así pueda cumplir el propósito a la cual Dios la ha llamado. Sin educación no hay desarrollo, sin desarrollo no hay madurez y sin madurez no hay personas realizadas. Antes de entrar a mi plática sobre las 4 fases de la educación, veamos primero algunas características de la educación general. Empecemos por definir qué es la educación. Nuestra palabra viene de 2 voces latinas, educare, que proceden del verbo educere o exducere. La primera raíz o ex tiene una significación de dirección, ya que significa fuera o hacia afuera. La segunda, ducere, significa conducir, llevar. De acuerdo con esto, educación desde el punto de vista etimológica significa conducir o llevar hacia afuera. Tenemos entonces un primer concepto de nuestra palabra educar. Educar es conducir a alguien por un camino y con un fin. De esta manera podríamos sintetizar nuestro término como un proceso de conducción que se ejerce sobre el hombre a través de personas o cosas hacia una meta determinada. La educación es un proceso de conducción del hombre hacia un fin determinado a través de los agentes que realizan tal función utilizando medios o métodos adecuados. Sin embargo, necesitamos completar nuestro término con las ideas anteriores. ¿Por qué afirmamos que la educación es un proceso? ¿Por qué decimos que la educación es una conducción del hombre hacia la conquista plena de su sentido humano? ¿Por qué sostenemos la idea que nos parece indiscutible de que la educación como proceso humano es realizada por agentes múltiples y diversos? ¿Por qué, en fin, esta acción requiere de medios para ser realizada debidamente? Al responder a estas preguntas, tenemos que hacerlo de la siguiente manera: es esbozar 4 factores de la educación. Estos 4 factores no son las 4 fases de la educación a la cual me refiero en este mensaje, sino que son los 4 factores que se utilizan para llevar a cabo la educación a nivel general. Primero, tenemos un sujeto, o sea, el hombre, a alguien a quien educar. Segundo, tenemos agentes, o sea, el medio ambiente en su totalidad, alguien que pueda enseñar. Tercero, tenemos los fines, o sea, las aspiraciones que deben convertirse en realidades a través de toda la acción educativa. Estos son los propósitos o la meta hacia dónde se quiere llevar con la educación. En cuarto lugar, tenemos los medios. Estos son los instrumentos para la realización de esta actividad que cae dentro de la metódica en general. Al tener estos 4 factores utilizadas en una educación, estaremos en condiciones de elaborar una definición de la educación que responda a su verdadera esencia. De esta manera podemos sintetizar la educación como un proceso humano y social, porque la educación se hace por el hombre y para el hombre, y porque todo el proceso educativo se desarrolla, se hace en el seno de la sociedad, que es el escenario indiscutible de la vida humana. Por último, la educabilidad tiene 2 poderosos fundamentos. Una es la capacidad de expresión del hombre, o sea, la capacidad de expresar su estado de conciencia y sus necesidades mediante el lenguaje oral o escrito. Segundo, es la disposición del hombre para no solamente adaptarse al medio ambiente en cualquiera de sus múltiples aspectos, sino en el sentido opuesto, o sea,
el de adaptar el medio a sus necesidades humanas. Lo mismo desde el punto de vista individual que desde el punto de vista colectivo. Teniendo en cuenta estas características, pueden servir para hacer las siguientes afirmaciones. La educación es un proceso porque es una acción que siempre aspira a transformaciones y cambios para lograr un mejoramiento. La educación es un proceso de carácter humano porque es sobre el hombre en quien recae la acción educativa para hacer de él un sujeto permanente en el camino del mejoramiento sobre la base de su peculiar característica, la educabilidad. La educación es un proceso de carácter social por dos razones fundamentales, porque el hombre es por naturaleza social a través de sus tendencias gregarias y sociales y porque todo el fenómeno educativo en sus dos formas, espontáneo y sistemática, se desarrolla en el ancho campo de la sociedad de todos los hombres. Ahora, hablando de la educación cristiana, recordemos que nuestra educación pedagógica no depende de ninguna filosofía o concepción humana. Todos nuestros métodos, todas nuestras acciones deben de estar condicionadas dentro de los parámetros bíblicos. No trato de decir con esto que no podemos utilizar métodos de aprendizaje que utiliza el mundo para acelerar su conocimiento. Lo que trato de decir es que todo nuestro material debe de tener como propósito exaltar la gloria de Dios. Que ningún método que nosotros utilicemos vengan a estropear la exaltación de su nombre o entorpecer sus propósitos. Estas 4 fases que ahora vamos a estudiar se ejemplifican en la vida de nuestro Señor Jesucristo y son las 4 fases que toda institución pedagógica utiliza en todo el mundo. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo a quien nosotros debemos de emular. Así que el primer aspecto que vamos a considerar es el siguiente. La Escritura nos dice que Jesús creció intelectualmente. Esto lo podemos apreciar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 46 y 47. La Escritura nos dice que Jesús crecía en sabiduría. Es interesante observar el orden en que se habla de él. Dice, oyéndoles primero y escuchándoles después. Se está haciendo notar que Jesús tomó la actitud de un humilde discípulo y no la de un niño que se pone a dictarle una clase a sus mayores. Todo esto indicaba su gran capacidad en el estudio. Por otra parte, sus preguntas demostraban un genuino interés de aprender. El versículo 47 informa que todos los que le oían, evidentemente los maestros y todos los que presenciaban la escena, se maravillaban de que un joven de tan temprana edad participara tan acertadamente en el diálogo. La expresión de Lucas nos hace entender que toda la gente que oía las preguntas y respuestas de Jesús se quedaba asombrada por la precocidad del niño. ¿Cuál era el asombro de ellos? Era la inteligencia de sus respuestas. Como lo indica el texto, Jesús percibía el profundo significado de las cosas espirituales a un nivel mucho más elevado que el de un niño de su edad. La capacidad intelectual de una persona, aunque depende de la naturaleza congénita, no es ella únicamente la responsable. Los descubrimientos en el funcionamiento del cerebro dan pie a afirmar que tenemos en nuestras manos desde que nace el niño un potencial casi infinito, una capacidad sin límites, un libro entero con las páginas en blanco. Al ver por primera vez la luz, el niño tiene ya unos 100,000 millones de células en el cerebro. Es como un revoltijo de neuronas que esperan todas a quedar tejidas en el intrincado tapiz de la mente. Puede decirse que el desarrollo intelectual de un niño está íntimamente relacionado con el número y calidad de las conexiones de sus neuronas. Algunas de ellas ya han sido enlazadas por los genes en el huevo fecundo para formar circuitos que ordenan la respiración y controlan los latidos del corazón.
regulan la temperatura corporal y producen reflejos, pero otras, en número incontables, son como una computadora antes de que se instalen los programas para que funcionen. Si las neuronas se utilizan, se integran en los circuitos del cerebro conectándose con otras neuronas. Si no se usan, pueden morir. Son las experiencias del niño las que determinan qué neuronas se usan, las que establecen los circuitos del cerebro con tanta seguridad como un programador ante un teclado que configura los circuitos de un ordenador. Las teclas que se pulsan, es decir, las experiencias primeras, son tan poderosas que pueden cambiar completamente la futura forma de ser de una persona. De ahí la importancia que en estos primeros 3 años el niño se tiene que mover en un ambiente rico en estímulos sensoriales, visuales y táctiles. Si nos damos cuenta, el hombre es también partícipe de que nuestro cerebro alcance un máximo desarrollo. Depende en parte de los educadores que el cerebro de un niño indefenso e impotente alcance una inteligencia subliminal. Pero este mensaje no solo es para los maestros de niños, es también para nosotros los adultos, los viejos, los jóvenes, los adolescentes de cualquier edad. Nunca es tarde para empezar. Somos educadores de nosotros mismos. No se les puede dejar la tarea solo a los padres, los maestros. También nosotros mismos somos responsables si no estimulamos nuestro cerebro para que se desarrolle con madurez. ¿Cómo lo vamos a estimular? ¿Leyendo libros de obras satánicas? ¿Libros que despierten la lujuria pasional? ¿Observando películas que fomentan las venganzas, los odios, las depravaciones morales? No, para desarrollar una mente noble tiene que adquirirse hábitos prácticos con métodos sanos y en un ambiente sano. Una persona dotada de sabiduría no se mide por lo que hace, sino cómo lo hace. Una persona sabia no es aquella que hace alarde de su sabiduría intelectual, sino aquella cómo vive su sabiduría. La clave para esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Nos dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es precisamente lo que el niño Jesús está demostrando. De él mismo nace el deseo de quedarse en el templo para escuchar los discursos que los maestros de la ley impartían terminada la fiesta. Los padres no llevaron al niño Jesús de la mano, como pasa hoy en día, que para estar dentro de un auditorio cristiano hay que rogar al hijo para que entre y escuche lo que se va a predicar. No, el niño Jesús decidió de su voluntad quedarse y escuchar a los maestros de la ley. Depende de nosotros entonces también si queremos que nuestro cerebro se desarrolle a lo máximo. Cuando hablamos de intelectualismo, no me refiero a la pura mecánica de la literalidad de aquello que es seco y sin contenido. Me refiero a las capacidades mentales que describe la Escritura, es decir, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Puede usted leerlo en Proverbios capítulo 2, versículos 10 al 15. Inteligencia, ciencia, sabiduría. Pero para lograr todo esto se requiere de una mente educada, principiando con el temor de Dios en nuestros corazones, para que Él nos proporcione todos estos ingredientes. Solamente en Él se puede encontrar estas virtudes que nos capacitan para confrontar los duros retos de la vida de una manera sabia, responsable y para la gloria de Él. De manera que la sabiduría, la inteligencia y la ciencia en el sentido bíblico no se define como alguien que sobresale en la línea de la elocuencia, sino como alguien que empieza a someterse al temor de Dios y a rechazar de su vida todo aquello que aborrece Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 7, versículos 4 al 7, nos dice de la siguiente manera: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras,
porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. ¿Qué es lo que miramos acá? Que una persona no sabia es aquella que no vive la vida de forma ordenada, aquella que es atrapada por todos los placeres mundanos, aquella que vive una vida inmoral. Dice la Escritura que aún el necio es contado por sabio cuando calla. En el capítulo 6, versículo 32 del mismo libro de Proverbios dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Por eso que una persona con sabiduría es aquella que sabe ordenar sus pasos, no aquella persona versada en la retórica. Observe lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una persona sabia y entendida no es aprobada por sus palabras grandilocuentes, sino por su conducta de vida. Es fácil hablar y reclamar, pero la demostración de ella consiste en obras. ¿Lo está practicando usted? Un saludo de paz y hasta pronto, Dios mediante.